Solo sé que no fuiste tú quien envenenó el café, porque yo mismo casi lo fui. En la película Los 8 más odiados de Quentin Tarantino, hay bastantes misterios y muchas preguntas para las que no se da una respuesta directa. Además de la famosa carta de Lincoln, cuya autenticidad aún se cuestiona. ¿Tienes una carta de Abraham Lincoln? Sí. Otra pregunta no menos intrigante. ¿De verdad Chris Mannix fue el sheriff de Red Rock? Si él es el sheriff, yo soy el tío de los monos. La película presenta diversos argumentos a favor y en contra. Y en este video intentaremos analizar ambas versiones y de paso les contaremos quiénes son esos saqueadores de Menixa. ¿Saqueadores de Menixa? Exactamente, la plaga de Carolina del Sur. Y es cierto que tenían un prototipo histórico real. Abordaremos los eventos de la Guerra Civil estadounidense, esenciales para comprender plenamente esta película. Parece que John lee demasiados periódicos, especialmente los de Washington. ¿Por qué es tan importante para la interpretación del final de la película el hecho de si él es realmente sheriff? ¿Y cómo respondió Quentin Tarantino a esta pregunta al propio Walton Goggins, quien interpretó el papel? ¿Es Chris Mannix un impostor y mentiroso o el verdadero sheriff de Red Rock? Descubramos qué clase de personaje es. Para entender si Chris Mannix era realmente el sheriff, primero recordemos todo lo que se sabe sobre él. Sin suposiciones, solo hechos. Conocemos a Mannix por primera vez en un camino nevado. ¿Eres tú Chris Mannix? Perdón, ¿nos conocemos? No exactamente. Él afirma que se dirige a Red Rock, donde ya lo espera el puesto de nuevo sheriff. ¿Por qué vas a Red Rock? Tengo asuntos. Habla... Soy su nuevo sheriff. No tiene ningún documento, ninguna confirmación, ningún testigo. Solo palabras. ¿Hay algo que pueda confirmar tus palabras? Sí, lo confirmarán en Red Rock. John Root, el cazador de recompensas que lleva a una criminal a la horca, no le cree. Y no se trata solo de las circunstancias sospechosas. Teniendo en cuenta la tormenta de nieve que se acerca, hay demasiada gente paseando por aquí. ¿Cuánto hubo en el pasado del propio Mannix? El azote de Carolina del Sur, los merodeadores de Mannix y su hijo menor, Chris. John Root sabe con quién trata. En la guerra civil estuvieron en bandos contrarios. Por eso John Root, a pesar de su desconfianza patológica, prefiere confiarle el arma al oficial negro de la Unión, Major Warren, antes que a Chris Mannix. Si estoy seguro de algo, Tack, es que ese bribón está contigo. Por cierto. En el original, Chris tiene un fuerte acento sureño. 5. En el doblaje no lo escucharás, solo escucha cómo parlotea. Por cierto, ¿Walter Goggins tiene acento sureño en la vida real? Sí, tengo un acento sureño porque soy del sur de Estados Unidos. Hablo igual que la gente con la que crecí. Todos van a la tienda de Minnie, donde los espera una emboscada. La banda de Daisy Domergue se prepara para liberarla, pero nada sale según lo planeado. La ventisca, Warren y Mannix alteran el curso de los acontecimientos, pero... No tomaron en cuenta que habría una ventisca. No pensaron que aún estaríamos nosotros dos. Mannix está puesto a punto de morir cuando casi bebe el café envenenado. Y eso es importante porque, como dice el mayor Warren, sea sheriff o no, seguro que no está de su lado. Yo solo sé que no fuiste tú quien envenenó el café, porque casi lo tomaste tú mismo. Este hecho se convierte en la base de su alianza. Warren entiende que, a pesar de todas las diferencias ideológicas y la antipatía personal, Mannix es la única persona en la que puede confiar. Al final, desangrándose, los dos deciden ejecutar a Daisy, tal como planeaba hacerlo John Root. Solo hay que colgar a los condenados, pero a los condenados definitivamente hay que colgarlos. Ahora que hemos reconstruido toda la sencilla cadena de eventos, intentemos averiguar si Chris Mannix era realmente el sheriff de Red Rock. Comencemos con los argumentos a su favor, con aquello que puede dar testimonio de la autenticidad de sus palabras. Algunos argumentos a favor de que Mannix sea el verdadero sheriff de Red Rock. Primero, él se niega a ponerse las esposas. ¿Sugieres que aparezca encadenado en mi ciudad? ¡Claro que no! John Root le dice a Mannix, si quieres ir con nosotros, póntelas. Pero Mannix se arriesga y se niega. Si él fuera solo un impostor que quiere llegar a Red Rock a toda costa, lo más probable es que habría aceptado. Pero él no lo hace. Él está seguro de que es el sheriff, y un sheriff no viaja esposado. Además, durante toda la película, nadie atrapó a Chris Mannix en una mentira.
Ni el sospechoso John Root, ni el perspicaz mayor Warren, ni Osvaldo Mowbray, que finge ser verdugo. En otras palabras, como representante del sistema judicial vinculado a Red Rock, ni los integrantes de la banda, ni siquiera Daisy, que negocia con él como el próximo alguacil, lo hacen. Nosotros iremos a México y tú irás a Red Rock por tu estrella. Menix se autonombra sheriff, confiado, sin acobardarse ni intimidarse. Él lo dice con confianza, incluso a aquellos que podrían saber la verdad. Supuestamente el verdugo de Red Rock. Osvaldo Mowbray, sí, ¿qué pasa? ¿El verdugo en tu Red Rock? Sí, ¿qué pasa? Mucho gusto. Él sabe el nombre del prisionero en la cárcel, Lance Lawson, El chico que lleva un mes en la prisión de Red Rock. y sabe que él mató al anterior sheriff. El chico que mató al chico que era sheriff antes que yo. Además, dice que pronto debe llevarse a cabo una ejecución y pide que le muestren los documentos. ¿Van a colgar a Lenza Luzona? Justamente. La orden de ejecución. ¿La traen con ustedes? Sí, en la bolsa. Puedo verla. Por supuesto. Eso no es como actúa un impostor. Sabemos con certeza que él no está aliado con los bandidos, ya que casi toma el café envenenado. Así que o es neutral o realmente es quien dice ser. ¿En serio creíste que soy el sheriff Red Roca? Sí. Y finalmente el final, cuando ya es totalmente evidente que él y el mayor están condenados y no sobrevivirán. Ya no tiene sentido mentir, pero él sigue hablando de todas formas. Como primer y último acto en el cargo de sheriff Red Roca. ¿Para qué haría eso si él no es un verdadero sheriff? De hecho, tenemos varios argumentos que respaldan que Menix dice la verdad. Sus palabras no han sido refutadas, nadie lo ha atrapado en una mentira y sus acciones no muestran falsedad evidente. Pero hay detalles que hacen dudar. Y para entender cuán realista es su historia, tendremos que salir de la tienda de Mini y mirar el contexto histórico de esa época. Los Ocho Odiosos se desarrolla poco después del final de la Guerra Civil en Estados Unidos. El conflicto más sangriento en la historia del país, que se cobró la vida de más de 600,000 personas. En la base de la guerra había profundas contradicciones entre el norte y el sur. El norte era industrial, buscaba un poder centralizado y la abolición de la esclavitud. El sur era agrario, esclavista y se aferraba a la independencia de los estados y a su modelo tradicional de sociedad. Oficialmente, el norte afirmaba luchar no por abolir la esclavitud, sino por preservar la unión. Durante la guerra se evidenció que sin abolir la esclavitud no se lograría la unificación del país. La abolición se volvió un estandarte moral, tal vez ocultando las razones reales. De un modo u otro, quienes sirvieron a la Confederación acabaron en el bando derrotado y desacreditado. Y ahora Chris Menix, un hombre que se llama a sí mismo sheriff en el estado de Wyoming, un territorio controlado por el norte. Él es hijo de un coronel confederado, representante de los saqueadores Menix, una tristemente célebre banda que luchó del lado de los perdedores. Y ahora la pregunta, ¿podría una persona así ser nombrada para el cargo de funcionario oficial, representando la ley en el distrito de Red Rock? Con alta probabilidad no. Si él es el maldito sheriff, entonces yo soy el tío de los monos. No es ningún sheriff. Yusanin es un traidor. En los primeros años después de la Guerra Civil, los ex confederados fueron apartados del gobierno. El cargo de alguacil a menudo lo ocupaban personas leales del norte o aquellos que demostraron su lealtad en combate o en el servicio. Además, el Congreso de Estados Unidos durante toda una década prohibió directamente a los confederados ocupar cargos públicos sin una amnistía especial. Él no es ningún alguacil, es un sureño traidor. Solo nos estuvo hablando para que no muriéramos de frío, y ya. Por eso es muy dudoso que a una persona así la pudieran nombrar alguacil, especialmente si tomamos en cuenta la reputación de Menixa. Pero sí sé con certeza que la caballería no valora mucho a los saqueadores de Menixa, eso sí. Saqueadores de Menixa suena casi insultante. Y uno podría pensar que esto es solo otra invención cinematográfica que Tarantino ideó para darle más efecto, pero no. Tarantino se inspiró en hechos históricos absolutamente reales. Y los saqueadores de Menixa son un eco directo de una banda real que existió en el territorio de Estados Unidos durante la época de la Guerra Civil. Se trata de los asaltantes de Quantrill, un grupo casi bandido que oficialmente estaba del lado de la Confederación, pero en realidad actuaba como un ejército organizado de asesinos y saqueadores. Ellos eran liderados por William Clark Quantrill, un aventurero que se dedicaba primero al robo de ganado y luego al secuestro de esclavos. Esa mercancía superaba en valor al ganado. Cuando comenzaron a perseguirlo, decidió ocultarse y trabajar como maestro en una escuela rural,
donde se dedicó a la educación religiosa, enseñando los fundamentos de la fe y familiarizando a los niños con la Biblia. Además, su apariencia jugaba a su favor. Era un joven delgado de cuello fino y buenos modales. Era una persona con un talento increíble para el disfraz. Al estallar la guerra civil, organizó rápidamente un destacamento partisano, al que llegaron voluntarios de inmediato. Había muchos como él que querían beneficiarse del caos. ¿Te envolviste en la bandera rebelde para justificar asesinatos y saqueos? Eso le llamó la atención a Oren, el más... El episodio más conocido es la masacre en Lurense, cuando sus hombres aniquilaron la ciudad entera, asesinando a 150 hombres frente a mujeres y niños. Después de incendiar la ciudad, se embriagaron y partieron dejando solo cenizas detrás. Lo que dice el hijo de Erskine Menixa sobre cualquier cosa, el comportamiento en tiempos de guerra solo provoca deseo. Estos asaltantes no obedecían al ejército, pero usaban papeles con las firmas de funcionarios confederados, dándole a sus crímenes una apariencia de legitimidad. Ahora, en la ciudad que durante la guerra estuvo controlada por el norte, se espera una ejecución pública. Trabaja un verdugo y existe el poder oficial. ¿A quién deben nombrar como sheriff? ¿Al hijo, al enemigo, al heredero de la banda que saqueó las aldeas negras? Un nombramiento así parece sumamente improbable, por no decir imposible. Parece que no está muy entusiasmado con la causa justa. Causa justa, ustedes son traidores. También hay otras razones indirectas para dudar de que Chris Mannix sea realmente el sheriff. Primero, recuerden dónde lo encontramos por primera vez. Está solo en un camino desierto, arriesgándose a morir congelado. En tales circunstancias, mentir es una forma garantizada de subir a la carreta. Una excusa para no ponerse esposas y no quedarse en la nieve. En segundo lugar, él no tiene ni insignia ni papeles, nada que pueda confirmar su estatus, solo palabras. Y las palabras, como ya entendimos de esta película, no valen nada. En tercer lugar, recuerden que menciona el nombre del prisionero en Red Rock, Lance Lawson, pero no el del sheriff asesinado. Solo dice que fue asesinado. Ese es el tipo que mató al tipo que era el sheriff antes que yo. Y eso es raro si te asignan ocupar el lugar de alguien. Si te están pasando las responsabilidades, deberías saber a quién estás reemplazando. También hay otras observaciones interesantes. Por ejemplo, Mannix es el único de este grupo que ni por un segundo cree en la realidad. Cartas de Lincoln. Tienes una carta de Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, sí, de América. Él se ríe abiertamente de él. Tal vez porque él mismo está acostumbrado a mentir y siente la mentira de inmediato. Un mentiroso siempre reconoce primero a otro mentiroso. Más cerca del final, cuando Daisy intenta convencerlo de que en Red Rock hay una banda que está a punto de llegar y matar a todos, Mannix de nuevo no le cree. Debo creer en 15 miembros de una banda que me esperan en Red Rock. Y Dios, oh Dios, no creo en ellos. Observa cómo, durante la conversación con Daisy, de repente cambia su apariencia externa, como quitándose una máscara y deja de ser ingenuo. Supongo que debería estar muerto de miedo. ¿Y qué? ¿Tú dijiste? Su forma de hablar y su mirada cambian. El bromista alegre desaparece, dando paso a un hombre frío y sombrío. Te las arreglarás, mierda. En la versión extendida de la película hay otra escena que no se incluyó en la versión original. Mannix se acerca a Joe Gates y le pide que sirva brandy. Joe Gates, ¿verdad? Así es, mucho gusto, soy Chris Mannix, el nuevo sheriff de Red Rock. Simultáneamente su conducta es peculiar. Como si supieran algo el uno del otro, o al revés, como si Mannix hubiera entendido algo pero aún no ha mostrado sus cartas. Y al final le guiña el ojo de forma extraña a Joe Gates, como dándos a entender, a mí no me engañarás. Muchísimas gracias, Joe. De nada, Chris. Pero hay otro argumento, no dentro de la película, sino fuera de ella. Me cuesta creer que en una película llamada Los 8 más odiados pudiera haber un tipo tan honesto, porque eso significaría que el final debe entenderse así. Dos hombres que estaban en lados opuestos de la barricada durante la guerra, al final se unen, renuncian a sus antiguas creencias y juntos llevan a cabo una justicia cruel, pero justa. Casi un final feliz en la medida en que eso por supuesto sea apropiado en este contexto. Pero conociendo a Tarantino, me cuesta aceptar esa interpretación del final, aunque muchos lo ven de esa manera.
Ahora que tenemos argumentos tanto a favor como en contra, intentemos finalmente entender este asunto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Existen argumentos lógicos que explican el por qué. Era improbable que Chris Mannix pudiera ser un verdadero sheriff. Históricamente, alguien con su pasado, el hijo de Mannix, no habría tenido la oportunidad legal ni moral de ocupar un cargo público en un estado del norte. Pero por otro lado, durante toda la película, nadie lo acusa de mentir. Se autoproclama sheriff con confianza, incluso frente a gente relacionada con Red Rock. Él no se esconde, no da rodeos, se comporta como una persona que realmente tiene poder. Entonces, ¿quién era él realmente? Mi versión es que Mannix sigue siendo un sheriff, pero no en el sentido que implica la letra de la ley. Creo que él miente no sobre el cargo, sino sobre cómo lo obtuvo. En esos tiempos, especialmente en condados remotos como Wyoming, el cargo de sheriff realmente podía ser asignado temporalmente, especialmente en caso de la muerte repentina del anterior. Mannix pudo hacerse pasar por otra persona o tenía conexiones entre militares o funcionarios. O simplemente apareció alguien que dijo, este tipo nos sirve, o tal vez fue al ayuntamiento con papeles falsos. Exactamente no lo sabemos, pero sí sabemos que es un buen mentiroso, y como todo buen mentiroso, reconoce la mentira en los demás. El final de la película, si lo ves desde este punto de vista, se vuelve mucho más profundo y oscuro. Esta no es una historia sobre cómo un exesclavo negro y un racista blanco finalmente se entendieron, es una historia sobre dos mentirosos, cada uno de los cuales sobrevivió en un mundo donde simplemente ya no queda verdad. Por un lado, Marquis Warren es un hombre al que le prometieron libertad, pero solo le dieron la libertad de morir en la guerra. Él lleva consigo una carta falsa de Lincoln porque de otra manera nadie lo escucha. Los chicos negros están a salvo cuando los chicos blancos están desarmados. Y esa hoja desarmó a todos. Su verdad es una hermosa historia escrita con sangre y engaño, y él lo entiende. Por otro lado, Chris Mannix es un racista que de alguna manera se metió en el sistema a pesar de la derrota de su lado. Por eso... Que cuando los negros tienen miedo, entonces los blancos están a salvo. Y no es casualidad que al final Mannix de repente pregunte sobre la carta de Lincoln. Escucha. ¿Puedo echarle un vistazo a esa carta? La carta de Lincoln es una metáfora. Simboliza esa hermosa historia. Esa media verdad conveniente que luego escribirán en los libros de texto. Son personas como tú las que cambian el mundo para mejor. Un relato sobre libertad, igualdad y heroísmo. Sobre Lincoln y la anciana Mary Todd y la gran misión que enorgullece a la nación. Estoy increíblemente orgulloso cada vez que recibo noticias tuyas. Bueno, como la propia carta, esta es una historia en manchas de sangre. La anciana Mary Todd. Bien dicho. Y aún así, ¿cómo no creer en una mentira tan hermosa? Como se puede observar, hay muchos matices en cuanto a si Chris Mannix fue realmente un sheriff. Expuse mi versión, traté de reunir los hechos, comparar los detalles y entender dónde termina la verdad y comienza la ficción. Pero eso, por supuesto, es solo mi punto de vista. La ironía es que esta misma pregunta ataque sheriff o no. Cuando Walton Goggins leyó por primera vez el guión, le preguntó a Quentin Tarantino sobre eso. Tarantino respondió, decídelo tú mismo y no me lo digas. Y eso creo es muy revelador. Él dejó esa pregunta sin respuesta a propósito para que nosotros los espectadores nos esforzáramos en entenderlo por nuestra cuenta y decidiéramos qué considerar verdad y qué mentira. Y en realidad de esa elección depende cómo percibas el final de esta historia. ¿Es esto un triunfo de la justicia o simplemente un teatro de mentiras?